les bendiga, hermanos. Muy buenos días, feliz año nuevo. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo bajo el tema Resiste un poco más. Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 1 al 11. Los objetivos de esta clase es evaluar la perspectiva que nosotros tenemos con relación a las adversidades y a las crisis versus la perspectiva de Dios. Adicional, vamos a estar viendo los pasos que Dios nos ofrece a través de su palabra para sobrepasar o para reinventarnos ante una crisis. Y leemos en ese capítulo 29 de Jeremías, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Por mano de Elesa, hijo de Safa, y de Gamarías, hijo de Hilcia, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa, habitadla, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bendito sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permite que esta palabra sea de edificación y de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, imagínese que usted de repente o de momento tiene que abandonar su zona de confort, tiene que abandonar su zona tranquila, el lugar donde usted está acostumbrado, para ir a otro lugar. Eso está bien, eso está bien. Pero imagínese una escena más tétrica en donde usted, yo, cualquiera de nosotros, somos llevados a la fuerza a un lugar donde no queremos estar, donde no queremos ir, un lugar hostil, en donde cada uno de nosotros es mirado con sospecha, es mirado con desagrado, es mirado con temor y con desprecio, valga la redundancia. Entonces, imagínese ese escenario. ¿Cuál sería su reacción? Sea sincero. No me responda. Sea sincero. ¿Cuál sería su reacción ante esta situación? Obviamente, humanamente hablando, estaremos enfrentando una situación bastante complicada, bastante difícil, en la cual estamos pasando por una pérdida. Una pérdida en donde perdemos nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, para llegar a un lugar desconocido, para llegar a un lugar hostil, en donde
no estamos nada cómodos. Y entonces las pérdidas, ya sean materiales, ya sea de familia o ya sea de comodidad o de zona de confort, tienen unas etapas en donde lo primero que uno piensa o lo primero que uno siente es una impresión muy grande por lo que me ha ocurrido. Entonces, luego de eso, de esa impresión donde yo estoy como que impresionado por lo que está ocurriendo porque no entiendo, pues luego llego a lo que es una negación, niego lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando porque no entiendo, y entonces yo prosigo a enojarme, ya sea conmigo, ya sea con mi entorno, ya sea con Dios, y posterior a eso me deprimo por lo que me está ocurriendo. Pero luego al final de ese camino, de yo analizar y de hacer introspección, uno comienza a aceptar la situación. Uno comienza a salir de esa situación tan crítica. Y esas son las etapas por las que uno pasa cuando uno tiene una pérdida. Entonces, vamos analizando este texto. Los israelitas, por obvias razones, estaban desanimados, estaban pasando por una situación bastante complicada, habían sido deportados desde su nación hacia un lugar hostil, hacia un lugar donde iban a ser maltratados, donde iban a pasar muchas penurias, muchas situaciones complicadas y difíciles. Entonces, el profeta Jeremías, que lo conocen por el profeta llorón, porque oraba mucho y clamaba mucho por su pueblo y lloraba mucho, porque el pueblo de Israel era bien cabezón y bien complicado, y el Señor en muchas ocasiones tenía que amonestarlo, porque eran bien difíciles. Entonces, el pueblo de Israel que estaba en Jerusalén, vamos a asumir que están desanimados por obvias razones. Entonces, yo me puedo imaginar que la persona, al recibir aquella carta que el profeta Jeremías le envía de parte del Señor, me imagino yo que ellos esperaban buenas noticias, ellos esperaban que Dios le iba a decir, ya ustedes van a salir de esto, ya ustedes se van a liberar de esta situación tan complicada. Pero yo me imagino que conforme la persona iba leyendo, el ánimo de esa persona iba decayendo, porque lo que Dios le estaba proponiendo al pueblo no era nada fácil. Era que ellos tenían que, en otras palabras, que reinventarse. Tenían que entender que iban a estar en ese lugar por mucho tiempo y tenían que hacer lo correcto según lo que Dios deseaba para poder pasar esa situación difícil. Entonces, Dios le está dando una estrategia o le está dando una solución para que ellos puedan pasar ese trago amargo. Pero no era una estrategia muy buena, porque es fácil yo decir, estoy pasando por esta situación, pero voy a salir mañana de esta situación. Pero no, Dios le dice que van a pasar aproximadamente 70 años para que ellos salgan de esa situación. O sea que Dios les dice, no vamos a terminar hoy, ni mañana, esto va para largo. Y entonces, pero le dice eso y le da la solución. Tienen que reinventarse, tienen que amar el lugar donde están en este momento para poder sobrepasar la situación. Entonces, Dios le dice que tienen que edificar casas, plantar árboles, huertos, sembrar y cosechar, casarse, tener hijos, que sus hijos e hijas se casen y tengan hijos, que procuren la paz de la ciudad a la cual habían sido deportados y que no se dejen engañar por los falsos profetas, que no se dejen engañar por esos ofrecimientos de caminos fáciles para salir de la situación complicada, para salir de la situación difícil. Y les da un tiempo de caducidad. Le dice, esto va a terminar en tanto tiempo, no antes ni después, en tanto tiempo.
y Él les da una promesa, que esa es la palabra que casi siempre leemos, que donde Dios menciona que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, pero muchas veces no leemos lo que está detrás de esa palabra, que es que Él tiene pensamientos de bien, pero cuando estamos en situaciones de crisis, Él nos recuerda eso, que tiene esos pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Y entonces, si analizamos esta situación tan complicada que estaba viviendo el pueblo de Israel, de Jerusalén, en Babilonia, podemos decir que nosotros, este año que pasó, hemos estado pasando por una situación bastante parecida. Nosotros, desde el mes de enero del año pasado, comenzamos a pasar terremotos, luego la pandemia, una situación bastante complicada, bastante hostil, difícil, en donde cada uno de nosotros nos tuvimos que acostumbrar a esa situación. No nos gusta la mascarilla, no nos gusta tener que siempre tener que desinfectarnos, que si llego a la casa me tengo que quitar los zapatos, que si tengo que echarme alcohol, desinfectarme las manos, bañarme rápidamente. Eso es bien complicado, tener que hacerlo todos los días, cada vez que uno sale, por cuidado, obviamente, para no contagiarnos. Entonces, estamos en una situación bastante complicada y el Señor nos quiere decir este año que tenemos que reinventarnos. Tenemos que aprender de esto que hemos estado viviendo para utilizarlo como motor, como energía para comenzar este año el que está comenzando en esta semana, valga la redundancia. Porque es una oportunidad que Dios nos da en este año que está comenzando para seguir hacia adelante, para utilizar lo que hemos aprendido y que este año sea diferente. Y este año no es que será diferente porque el año comience, es diferente porque en la medida que usted cambie su mente, cambie su mentalidad, cambie la forma en que usted ve la situación, va a cambiar. Porque si usted sigue pensando como pensaba el año pasado o como pensaba en enero del año pasado, va a ser igual. La diferencia la hace usted y la hace su relación con Dios. Entonces, yo estoy considerando que este año, como dicen por ahí, este año ofrece mucho, pero ofrece en la medida que usted y yo le demos la oportunidad a nuestro Dios que nos ayude. Entonces, yo quiero presentarles aquí unas cuantas sugerencias para reinventarnos. Pero antes de mencionarles eso, Dios les dice al pueblo de Israel que no se dejen llevar por los falsos profetas. Y los falsos profetas podemos decir esos atajos que usted y yo conocemos para tratar de salir de las situaciones difíciles, que muchas veces no van conforme a la palabra de Dios. Muchas veces están lejos de lo que Dios desea para nosotros. Y no podemos permitir que esos deseos de quizás de salir rápido de la dificultad, de la situación, nos alejen de Dios. Porque imagínese que usted se da un golpe, se rompe un hueso, usted va a querer salir rápido de esa situación, usted va a querer salir lo más rápido de ese dolor, porque no es bueno, a nadie le gusta que le duele una parte del cuerpo, a nadie le gusta fracturarse un hueso. Y en ese sentido, no hemos salido del virus, no hemos salido de esta situación. Ya tenemos mucha esperanza en la vacuna, etcétera, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Seguir confiando en que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros para ayudarnos a sobrepasar esta situación. Entonces, les voy a dar unas cuantas recomendaciones para reinventarnos, según lo que Dios nos recomienda en su palabra. Y reinventarse no es otra cosa que ser resiliente a lo que me está ocurriendo. Si yo tengo una situación complicada, que vamos a tener situaciones complicadas durante años, claro que sí. No estamos exentos de pasar por momentos difíciles, momentos dolorosos. Pero yo quiero que usted sepa que Dios está con nosotros.
y que cuando usted pase por una situación complicada, usted recuerde que Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Así que les voy a dar estas recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer para reinventarnos espiritualmente es deshacernos de lo que nos impide acercarnos a Dios, de lo que nos impide crecer espiritualmente. Y usted y yo sabemos lo que nos separa de Dios, lo que nos impide muchas veces crecer. Muchas veces son nuestras actitudes, cosas que hacemos, cosas que dejamos de hacer, cosas que decimos, y esas pequeñas acciones son las que nos separan de Dios. Y sobre esas acciones es que tenemos que trabajar, que tenemos que abordarlas para deshacernos de esas cosas. Dice en Hebreos 12:1, por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero contarle que en mi casa mi abuela tiene muchas plantas, y principalmente ella tiene una planta que hace poco la podamos, le llaman la dama de la noche. Estaba bastante grande y estaba un poquito deformada y tenía muchas hojas secas. Entonces la podamos, la pusimos de lo más chévere, bien bonita, pareja. Obviamente no se veía agradable porque la habíamos cortado, pero al cabo de unos cuantos meses yo quiero que usted vea cómo quedó esa planta. Bien hermosa, bien verde, y así somos nosotros. Tenemos que hacer introspección en estos primeros días del año, tenemos que hacer introspección y analizar cuáles son esas cosas que tenemos que dejar atrás y que nos están impidiendo acercarnos más a Dios, cortarlas, dejarlas y permitir que Dios trabaje con nosotros. Y al principio no va a ser fácil, va a ser difícil, doloroso dejar lo que nos agrada y lo que nos gusta, pero va a ser beneficioso para nosotros espiritualmente hablando. Otra recomendación es bendecir nuestro entorno. A nadie le gusta orar muchas veces por las personas que nos están lastimando, porque no es fácil. Preferimos desear que el juicio de Dios caiga sobre esa persona antes que orar por ella. Pero la palabra nos exhorta a hacer algo diferente. Dice en Lucas 6, del 27 al 28, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quien los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que quieren maltratarlos, por los que los maltratan. Y es curioso que no menciona amen o oren por sus amigos, porque eso es fácil, eso es sencillo. Pero orar por las personas que nos lastiman, orar por las personas que nos maltratan, es un poquito complicado, pero la palabra nos exhorta a hacerlo, porque en la medida que lo hagamos, va a serle beneficioso para nuestro espíritu. Adicional, tenemos que procurar la paz para con nuestro entorno. Nuestra actitud ante lo que nos ocurre es lo que va a hacer la diferencia en este nuevo año. Dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos nosotros que procuramos la paz cuando hay conflicto entre otras personas y tratamos de ser asertivos. Y ser asertivo es tratar de buscar el balance en lo que yo siento y en lo que siente la otra persona. Y como dicen por ahí, con la boca es un mamey. Pero tenemos que trabajar con eso y tenemos que comenzar a analizar nuestra actitud ante lo que nos ocurra y permitir que Dios trabaje en nuestro corazón y en nuestras emociones para que lo que nos ocurre no nos aparte de Dios y no nos haga reaccionar de forma agresiva, no nos haga reaccionar de una forma dañina hacia la otra persona. Muy bien dice la palabra que no se pose el sol
sobre tu enojo. Y eso puede tener dos significados. Número uno, que no se pose el sol sobre tu enojo, que no lo vean. O que no se pose el sol sobre tu enojo, que no pase un día tú estando enojado. Y entonces, otra de las recomendaciones que Dios nos da es edificar casas. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras familias, nuestras relaciones, empleo, deben estar fundamentadas sobre la palabra de Dios. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y eso me gusta, eso que dice, nunca deja de dar fruto. O sea que en los tiempos de sequía, en los tiempos de abundancia, siempre da fruto. Y eso solamente se puede lograr confiando y esperando en Dios. Otra de las recomendaciones que nuestro Señor nos da a través de esta lectura de Jeremías es no dejar engañarnos por los métodos falsos que nos facilitan lograr un objetivo, porque en muchas ocasiones son contraproducentes para nosotros. Y dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 14, 15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El versículo 8 dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engañosa. La palabra siempre nos exhorta a ser prudentes, a ser sabios, y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y es ese temor hacia Jehová que nos impide quizás muchas veces hacer lo que humanamente hablando yo quiero hacer. Porque humanamente hablando muchas veces uno quiere tomar las cosas rápido, tomar las cosas fácil, porque en muchas ocasiones no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por el proceso, pero siempre tenemos que pasar por el proceso, porque el proceso es lo que nos va a acercar más a Dios, porque en muchas ocasiones, y lo vamos a ver a través del año, vamos a pasar por situaciones complicadas y difíciles, y tratemos siempre de permitir que Dios obre en esa situación. No esquivemos el dolor, pasemos por el dolor, pero de los brazos del Señor, a través de confiar en su palabra, que Él nos va a ayudar. Y otra recomendación es procurar tener las 3 C. ¿Qué son las 3 C? Las 3 C son la comunión, la comunicación y la consumación. Lucas 5:16 dice, habla de cuando Jesús regularmente, muy de mañana, oraba. Y es que Jesús tenía la costumbre de orar todas las mañanas. Él tenía comunión, comunicación y consumación de la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero tenemos que permitir que Él se comunique con nosotros, porque muchas veces simplemente oramos para pedirle a Dios, o para interceder por otra persona, o para darle gracias. Eso está muy bien, eso es fundamental, pero en ocasiones tenemos que permitir que Él se comunique con nosotros, que diga, mira, Casey, tienes que cambiar esto, tienes que trabajar con esta área, esto no puede ser así, tienes que permitir que yo trabaje en esta área que tú no has permitido que yo trabaje.
tienes que permitir que yo obre en esa situación que tú no puedes obrar. Y ahí es donde tenemos comunicación con Dios. Yo le comunico a Dios cómo me siento y Él se comunica conmigo y me dice lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que modificar. Y a través de esa comunión, de esa comunicación y de esa consumación que es yo leer la palabra y ponerla en práctica, porque muchas veces leemos la palabra del papagayo y no la ponemos en práctica, no ponemos por obra lo que estamos leyendo, y eso es fundamental poder hacerlo. Entonces, por último, que este año nos ha enseñado, tenemos que tener un balance con nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, la obra del Señor. Todo tiene que estar balanceado, porque en muchas ocasiones estas áreas están desbalanceadas. O trabajamos mucho, o le dedicamos mucho tiempo a cosas que no tienen sentido y tenemos un desbalance en nuestro orden de vida. Y Dios nos exhorta a que tenemos que tener ese balance, procurar el balance para que nuestra vida siga creciendo, porque en un momento dado Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado nuestra vida. Así que, hermanos, la recomendación para este nuevo año es reinventarnos. Vuelva a leer estos versículos de Jeremías y analice cómo Dios les da la solución para que ellos pasen ese momento difícil. Le dice, como les dije anteriormente, esto va para largo, no vamos a salir de esta situación por ahora, pero aquí está la solución y yo voy a estar con ustedes. Así Dios nos dice, Él va a estar con nosotros este año, porque este año es desconocido, lo estamos comenzando a experimentar ahora, pero si lo hacemos de la mano de Dios, va a ser totalmente diferente al año pasado, porque hemos aprendido del año pasado para poder vivir este nuevo año. Así que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero que este año sea de mucha bendición para ustedes, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, tu fidelidad, tu bondad hacia con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esta palabra que hemos estudiado en esta mañana nos sirva de aliento y de ánimo para seguir hacia adelante. Permite que este año podamos acercarnos más a ti, que podamos dejar lo que no te agrada, que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días.